¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este especial informativo en su televisión comarcal, en Comarcal Televisión, donde vamos a analizar durante los próximos minutos la situación que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín y también la región de Murcia. Una jornada de este martes 20 de octubre de 2020 en el que en la Ciudad del Sol hemos podido contar con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, el lorquino Fernando López Miras. El motivo de la visita ha sido la inauguración de ese tramo 2 de la ronda central de Lorca, ese gran proyecto de la Ciudad del Sol. Se ha inaugurado el tramo 2 y donde también vamos a conocer detalles de cómo se encuentran el resto de tramos, tramo 1 y tramo 3 de esa ronda central, al igual que vamos a conocer cómo se encuentra la situación tanto económica como sanitaria y social de la región de Murcia, de la comarca del Valle del Guadalentín, con la pandemia de COVID-19 que ahora mismo está afectando a toda la comunidad. Para nosotros es un placer el que nos acompañe esta noche en esa cargada agenda el presidente de la comunidad, Fernando López Miras. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José Ángel. Bueno, siempre agradable volver a casa, ¿no? Muy agradable estar en casa, desde luego. Y bueno, el que me invitéis desde luego a vuestro programa, pues me da la oportunidad de estar con mi familia, con mi gente y de estar en la tierra en la que he crecido y de estar en mi casa. Hablaremos de esa situación de COVID-19, que me imagino que es una agenda muy cargada con el coronavirus, pero en primer lugar, el motivo de la visita del día de hoy ha sido la inauguración de ese tramo 2, una de las obras más importantes de la infraestructura, ya no solo comarcal, sino también regional. Así es, se ha inaugurado el tramo 2 de la Ronda Central, el que une el barrio de San Diego con la avenida de Santa Clara, un puente moderno, iluminado, con espacios, va a descongestionar más de 7.000 vehículos para que no colapsen la avenida Juan Carlos I ni la avenida Europa. Uno de los compromisos que teníamos, como digo, más de 3 millones de euros que hoy inauguramos en una infraestructura que creo que va a marcar un antes y un después en Lorca. Estamos hablando de la Ronda Central, que en su conjunto son 26 millones de euros de presupuesto. Igual de importante que la inauguración de hoy es el anuncio del desbloqueo del tercer tramo de la Ronda Central, un presupuesto de 9,7 millones de euros. Sabes que había un problema porque había que realizar una modificación del Plan General de Lorca, del municipio de Lorca, que como estaba la legislación nos íbamos a 2 años, pues gracias a un decreto ley, al decreto ley de agilización que aprobó el Gobierno regional en abril, hemos podido tramitar y reducir esos 2 años de trámites burocráticos a 4 meses. Ya hemos desbloqueado ese tercer tramo, 9,7 millones de euros que unen o que van desde la Rambla de Tiata hasta el puente de Vallecas. Ahora tenemos que negociar esa financiación, que entiendo no hay problema con el Banco Europeo de Inversiones, pero bueno, el anuncio también importante es que se ha desbloqueado ese tramo tercero de la Ronda Central, que en principio llevaba una demora para dentro de 2 años. Era quizás, además, el tramo más complicado, ¿no? El más farragoso, debido también a ese puente de la Torta, famoso puente de la Torta que se conoce aquí en Lorca, que era el que dejaba alguna que otra situación complicada arquitectónicamente hablando. Claro, ese era el problema. Y teníamos que realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Lorca. Estábamos trabajando el Ayuntamiento de Lorca con la Comunidad Autónoma, pero por plazos legales no teníamos menos de 2 años, no nos íbamos a menos de 2 años. Pues gracias a ese decreto ley aprobado por el Gobierno regional, votado en contra por otros partidos, como el Partido Socialista y criticado por algunos, hemos podido reducir de esos 2 años a 4 meses y ya se ha desbloqueado jurídicamente y administrativamente ese tramo tercero de la Ronda Central de Lorca. Estamos hablando de una ronda central importante, como la hemos catalogado, que va a cambiar toda la fisionomía de lo que es la ciudad. De hecho, ya lo está cambiando, pero que una vez que esté finalizada cambiará todo lo que es el tránsito de vehículos, ya no por el centro, sino por el extrarradio. Sí, va a cambiar, como conocemos ahora mismo, pues el tráfico de Lorca, y que como conocemos también, como conocemos Lorca, sabes que son, he dicho anteriormente, 26 millones de euros todo el tramo de esa ronda central. Tan solo el que hemos inaugurado hoy, ese tramo 2, ya descongestiona 7.000 vehículos que quita del centro de Lorca. Es decir, gracias a esta ronda central, va a ser una Lorca mucho más accesible, más amable en el interior, en el que van a tener más protagonistas pues, los lorquinos, los peatones, y en el que todo ese tráfico que causa muchas retenciones en el interior de Lorca, también contaminación en el interior de la ciudad, se va a ir por el extrarradio de la ciudad. ¿Estaríamos hablando de un plazo de final de obra aproximadamente para...? Bueno, ya hemos conseguido desbloquear lo que era importante, ahora tenemos que negociar con el BEI la financiación de este proyecto, son 9,7 millones de euros y lo antes posible, lo antes posible.
En una situación en la que, bueno, Lorca se ha levantado de esa fase 1. Conocíamos también hace unas horas que el Boletín Oficial de la Región de Murcia pues, ya publicaba el levantamiento de las restricciones. Continúan las restricciones regionales, pero bueno, me imagino que ha sido 4 semanas, 5 semanas muy complicadas desde ese mando único de la comunidad autónoma, viendo como Totana, Jumilla, Lorca y la región de Murcia en una situación de pandemia de COVID-19 que está siendo muy difícil de controlar, Fernando. Sí, y a mí lo primero que me gustaría hacer es reconocer el esfuerzo y el trabajo de todos los lorquinos. Desde luego han tenido un comportamiento ejemplar. En 4 o 5 semanas se ha conseguido revertir una situación muy difícil. Recordemos que a principios de septiembre, en el ranking nacional de ciudades más afectadas por coronavirus, estaba encabezado por Lorca. Pues en tan solo 4 o 5 semanas los lorquinos han conseguido revertir esa situación. La ciudad de Lorca a día de hoy tiene una incidencia menor a la de la media de la región de Murcia en los últimos días, y esto ha sido gracias a la paciencia, al esfuerzo, al compromiso, a la responsabilidad, a la prudencia y al trabajo de los lorquinos, y yo quiero agradecérselo. Tuvieron que tomarse esas decisiones cuando estamos hablando de algo tan complicado como una pandemia, de algo tan importante como es la vida de las personas. Creo que los responsables públicos tenemos que seguir las recomendaciones de los científicos, las recomendaciones de los sanitarios, de los médicos, de los epidemiólogos. Y todos los científicos, todos los sanitarios, todos los técnicos nos decían que era necesario tomar unas restricciones que eran duras, que eran difíciles para Lorca, pero que cuanto antes se tomasen, pues antes iba a poder volver a la normalidad dentro de esta pandemia todos los lorquinos y la ciudad de Lorca. Eso es lo que hicimos, pero también te digo, José Ángel, sin el trabajo, sin el esfuerzo y sin el comportamiento ejemplar y los sacrificios de los lorquinos, hoy no estaríamos saliendo de esta fase 1 y por lo tanto creo que tenemos que reconocer ese trabajo. Unas decisiones complicadas, incluso pues, muy difíciles de digerir para algunas personas, algunos sectores que consideraban incluso que no iban a ser productivas. Al final sí han sido productivas, aunque claro, tejido asociativo, tejido comercial, tejido hostelero ha sido el más afectado. Claro, la hostelería, el turismo, pero sobre todo el sector hostelero es el sector más dañado por esta pandemia, desde el inicio, desde marzo. Fue el primero en cerrar, ha sido el último en abrir y cada vez que hay que tomar medidas las restricciones van para ese sector. No solo en Lorca o en la región de Murcia, en España hemos visto que esta semana Cataluña ha cerrado completamente todos los bares y los restaurantes. Hemos visto que en Francia se ha restringido la hostelería, en Bélgica también se ha cerrado la hostelería, en Reino Unido igual. Por lo tanto, yo sé que es el sector más dañado y por eso desde el Gobierno regional hemos puesto en marcha diversas líneas de ayudas. Préstamos de más de 125 millones de euros de cuantía total, hasta 100.000 euros a coste cero, más de 5 millones de euros para que paguen alquileres, impuestos o costes fijos, ayudas directas desde el Gobierno regional al sector de la hostelería que tanto lo necesita. Sé que esto no es todo, sé que necesitan más ayuda y el Gobierno regional lo va a hacer. Pero es cierto que en momentos tan delicados hay que tomar esas decisiones, sobre todo porque no son decisiones políticas, son decisiones de los epidemiólogos, son decisiones de los médicos, de los sanitarios de salud pública, en el que establece que la única manera de poder frenar lo antes posible esa curva de contagios es poner en marcha esas restricciones. Y cuanto antes se pongan, pues antes se podrán salir. Yo creo que Lorca es un ejemplo de tomar las decisiones a tiempo, de colaboración entre el ayuntamiento y el gobierno regional, de esfuerzo, de sacrificio y de compromiso de sus ciudadanos, y como digo, en tan solo 4 semanas, que sé que para los lorquinos nos ha parecido una eternidad, pero dentro de lo que es la evolución epidemiológica es un corto espacio de tiempo, en tan solo 4 semanas los lorquinos hemos conseguido que Lorca sea la ciudad con más incidencia en coronavirus de España, a estar por debajo de la media regional. Esto es un hito, esto es importantísimo. La primera ola pasó prácticamente inadvertida en la región de Murcia, se actuó a tiempo, las medidas que se tomaron fueron totalmente acertadas y así al final luego los datos fueron contundentes. En esta segunda ola era algo esperado, algo inevitable o se podía haber evitado, Fernando. Bueno, yo he estado muchos meses diciendo, sobre todo cuando se hablaba de ese reparto de los fondos extraordinarios por parte del Estado para hacer frente a los gastos derivados del COVID, sobre todo de sanidad y de educación en esa primera oleada, en muchas ocasiones, cuando el Gobierno central, cuando el Gobierno del presidente Sánchez, del reparto que hizo a todas las comunidades autónomas, a la Comunidad Autónoma de España que menos le dio para pagar la sanidad y la educación, con todas las medidas extraordinarias por este coronavirus, fue a la región de Murcia, la comunidad que menos le dio. Yo estuve meses, semanas, diciendo que el haber sido
la comunidad con menos incidencia en la primera oleada podía ser un problema en la segunda oleada, y es que fuéramos más vulnerables, porque tuviésemos menos inmunidad, la población es menos inmune frente a una segunda oleada. Así ha sido, además de que se han dado otras circunstancias muy diversas. En la primera oleada el riesgo estaba fuera, por eso tomamos decisiones a tiempo, cerramos cuando teníamos que cerrar, fuimos duros y fuimos inflexibles. En esta segunda oleada, en fin, se podían haber hecho más cosas, y por parte de todas las administraciones. Si retrocedemos hasta julio y hacemos la trazabilidad de todos los casos, el problema de la región de Murcia se inicia en el aeropuerto de Barajas, cuando llevábamos ya un mes desde la región de Murcia pidiendo que los aeropuertos se hiciesen controles. Porque para ir de Lorca a Italia, por ejemplo, para ir de España a Italia, tienes que presentar en Italia un PCR negativo. Para ir de España, de Lorca, a Marruecos, tienes que presentar antes de entrar en Marruecos un PCR negativo. Pero para venir a España no hay que presentar ningún tipo de prueba y no hacer ningún tipo de control. Y en julio llegó un vuelo procedente de un país de Sudamérica con varias personas infectadas. Esas personas llegaron a la región de Murcia a través del ocio nocturno, lo dispersaron por toda la región, de Murcia a Totana y de Totana a Lorca. Esta es la realidad. Aquí no hay responsables, aquí hay, bueno, pues, cuestiones que hay que mejorar. Y hay que establecer cuestiones y controles en los aeropuertos. Ahora ya da igual, ¿no? Porque ahora ya tenemos una transmisión comunitaria en la región de Murcia y en toda España. Y lo que tenemos que hacer es implementar recursos como estamos haciendo y medidas restrictivas cuando así lo requiera la situación para cortar esos contagios. Pero la situación en la región de Murcia se agravó en septiembre y en octubre por estas circunstancias que estoy contando. Hablando también de que la región de Murcia, el sector primario es importantísimo, y luego también hemos visto muchos casos en empresas hortofrutícolas, empresas agrícolas, que, bueno, pues la verdad es que la situación también en la que viven algunos de los inmigrantes, de esos trabajadores que están realizando sus funciones, también han sido algunos de los focos. Sí. Se ha trabajado también en esa línea, se ha trabajado desde los diferentes ayuntamientos, desde la comunidad autónoma, también para erradicar, y de ahí también, por ejemplo, Lorca, la ciudad, que se ha visto también como el caso de positivos en la población inmigrante ha bajado y ha descendido cuantiosamente. Sí, desde luego. Y además hemos contado no solo con la plena colaboración del Ayuntamiento, sino con la colaboración de todas las empresas agrícolas que han colaborado, sus departamentos de prevención de riesgos laborales, sus departamentos de salud han colaborado con la consejería, se han hecho cribados masivos, por eso en ocasiones también había una cifra tan elevada de positivos. Se han hecho cribados masivos en las empresas agrícolas, han contribuido, y al final, cuando se trabaja de forma conjunta, administraciones, ayuntamientos, comunidad autónoma, empresas también, cuando los ciudadanos son responsables, como digo, aunque haya parecido mucho tiempo, que se haya cambiado la tendencia de la forma en la que se ha hecho en tan solo 4 semanas, es desde luego un caso y un ejemplo de éxito dentro de una pandemia y dentro de una catástrofe. ¿Hacia dónde va la tendencia sanitaria, presidente? ¿Se está consiguiendo doblegar la curva? Va a ser una Navidad bastante complicada, un inicio de año 2021 sí. Yo creo que también bastante complicado, pero el trabajo sigue estando en doblegar la curva lo máximo posible. Desde luego, en buscar ese equilibrio, ¿verdad? El equilibrio que permita también la vida social lo máximo posible, que permita también la actividad económica, que no ponga en peligro la vida de las personas ni colapse el sistema sanitario. Hasta la semana pasada, la verdad es que éramos muy optimistas porque se estaba reduciendo la curva de contagios a razón de un 18% cada semana en la región de Murcia. Es verdad que durante los últimos días hemos visto un cambio de tendencia, un incremento de los positivos, pero es cierto, no es menos cierto, que ese incremento se está dando en toda España. Hemos puesto el ejemplo de Cataluña, en el que han cerrado completamente la hostelería, el ejemplo de Madrid, en el que se está hablando ahora de un toque de queda, los toques de queda de Francia, cierres completos de sectores económicos en Bélgica. La verdad es que ahora la segunda oleada está golpeando de lleno a toda Europa. Y ante esto, mientras que no haya vacuna, mientras que no haya tratamiento, solo tenemos 2 herramientas o 2 armas para luchar contra esto. La disciplina social es muy importante que la gente sea prudente, que la gente sea responsable, lavado de manos, distancia de seguridad, mascarilla siempre que se salga de casa. Esto es fundamental. La inmensa mayoría de los contagios y de los brotes se están produciendo por irresponsabilidades, por fiestas, por incumplimiento de normas de las autoridades sanitarias. Si todos cumpliesen las normas, si todos cumpliésemos
las recomendaciones de autoridades sanitarias, el riesgo sería mínimo, habría muchísimos menos contagios. Y la segunda arma para luchar, aparte de la disciplina social y la responsabilidad, pues son medidas restrictivas que a ninguno nos gusta tomarlas, pero que cuando hay un informe de los sanitarios, cuando hay un informe de salud pública, cuando hay un informe de los epidemiólogos que dicen o el gobierno toma esta decisión o morirá gente y la pandemia se descontrolará, pues no tenemos otra opción más que tomar esas decisiones. Presidente, también ha sido una de las reivindicaciones importantes que ha venido realizando durante las últimas semanas y durante los últimos meses, incluso antes del inicio del curso, el que no podía haber 17 modelos diferentes a la hora de comenzar lo que eran las clases presenciales. ¿Cómo está siendo ese regreso paulatinamente? Totán ha vuelto a la clase presencial a pesar de estar en esa fase de confinamiento. ¿Cómo está siendo ese regreso a las aulas? La inversión que está desarrollando también la comunidad autónoma. Estamos hablando de algunos sistemas informáticos, telemáticos, para que no se quede nadie atrás, para que ninguno de las familias más desfavorecidas se puedan sin tener esos recursos. Pues así es, la verdad es que el trabajo que han hecho, el compromiso y el esfuerzo, tanto de los profesores y de los maestros, de los docentes, de los más pequeños y de las familias, ha sido extraordinario este inicio de curso. Llevamos más de un mes desde que iniciamos el curso, no se han producido contagios, ni rebrotes, ni focos dentro de los colegios y de los institutos de la región de Murcia, no son un riesgo. De hecho, menos del 1% ahora mismo de la comunidad educativa ha tenido que ser aislado o puesto en cuarentena. No ha habido una subida de casos con la apertura de los colegios. En Lorca tampoco se han incrementado los casos, por ejemplo, con la vuelta a las aulas, y esto es fruto del trabajo, como digo, de docentes y de las familias, y han hecho que los colegios no sean un elemento de riesgo y que el riesgo se minimice muchísimo, ¿no? el peligro de ese contagio. Pero, claro, yo hablaba de que no podía haber 17 modelos diferentes. En la región de Murcia hemos intentado hacer un modelo semipresencial extraordinario, excepcional. Sé que para algunas familias conlleva esfuerzo, pero es que estamos en una situación extraordinaria y excepcional. Estamos en una pandemia y estamos en una situación única. Y todos tenemos que hacer esfuerzos, pero desde luego a esas familias que están haciendo esfuerzos, sin duda el gobierno regional va a saber recompensárselo. Entendíamos que era el mejor modelo para la vuelta al colegio y está funcionando. Está funcionando, como digo, porque la seguridad se está garantizando en los colegios. Pero más allá solo de la vuelta a los colegios, de la educación, no podemos enfrentarnos a una pandemia, no podemos enfrentarnos a un virus mundial que está atacando a todo el mundo desde 17 respuestas diferentes. O sea, ¿qué sentido tiene cuando se inició la obligatoriedad de la mascarilla, que de la primera comunidad autónoma en la que se estableció el uso obligatorio de la mascarilla a la última pasaran 37 días? Mientras tanto, podías estar en Murcia con la mascarilla obligatoria y te ibas a otra comunidad y te la quitabas. ¿Qué sentido tiene que en una comunidad autónoma se puedan reunir X personas, te coges el coche 20 kilómetros más allá y te puedes reunir el doble? O que en una comunidad puedas hacer una cosa y al lado otra diferente. Eso no es eficaz, eso no es efectivo para luchar contra el virus, mucho más cuando estamos viendo que la capacidad de contagio es máxima. O tomamos decisiones como país, como están haciendo el resto de países, o unificamos criterios, llegamos a acuerdos y consensos y las medidas son las mismas para toda España, o al final esto no va a ser eficiente, esta lucha contra la pandemia. Hablaba anteriormente, presidente, del toque de queda. El Gobierno ha indicado que no descarta decretar el estado de alarma para, precisamente, imponer el toque de queda. ¿Qué valoración puede hacer de...? Yo no descarto ninguna decisión que se pueda tomar, sobre todo porque tienen que ser las decisiones, las deben de tomar los políticos, pero en este caso, en una pandemia, en una crisis sanitaria, deben de tomarse las decisiones que recomienden y que acrediten los científicos, los sanitarios, los epidemiólogos, los expertos en salud pública. Si los expertos recomiendan el toque de queda, pues tendremos que barajarlo, por supuesto. Ahora, lo que está claro es que el toque de queda es la decisión que puede afectar a la mayor limitación de derechos fundamentales, sin duda. Estamos hablando de obligar a las personas que se queden en su casa y no puedan realizar ninguna actividad ni salir de su casa salvo que sea esencial. No hay ninguna otra decisión que pueda tomar un gobierno que suponga una limitación de derechos fundamentales de tal calado. No puede quedar a la libre elección de las comunidades autónomas. No se puede decidir que en Murcia haya toque de queda y que en Alicante no. Que en una ciudad haya toque de queda y que a 50 kilómetros no se haga. Tiene que ser una decisión nacional y las comunidades autónomas, y yo como presidente de la región de Murcia, me sentaré allí donde me convoque el Gobierno de España para llegar a acuerdos, para consensuar, para tomar esta decisión.
pero tiene que ser una decisión común a toda España. No podemos abrir la baraja de que haya 17 respuestas diferentes de que en unos territorios se apruebe ese toque de queda y en otros no. ¿Está habiendo decisiones políticas por encima de las sanitarias? Bueno, en la región de Murcia desde luego que no, ¿verdad? Y eso es lo que más nos debe importar, pero claro, como digo, lo que pasa en Madrid, lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en Valencia, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, nos afecta a nosotros. Yo lo que desearía, desde luego, es que todas las decisiones que se tomen nazcan del consenso. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a pedir. Todas las semanas hay un consejo interterritorial con el ministro de Sanidad y con todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. No pueden despacharse esos consejos en 1 hora y media. Tienen que estar las horas que hagan falta, 12 horas, 12 horas. Salir de madrugada, salir de madrugada. Pero las decisiones que afectan en un momento tan crítico como este, yo creo que no vamos a volver a vivir un momento de mayor dificultad, eso espero, los que ahora mismo nos estamos enfrentando a esta pandemia. Pues merecemos, y los españoles se merecen, que todas las decisiones que se tomen para salvar vidas y para minimizar el riesgo nazcan del consenso y del acuerdo. Y no es tan difícil. Si es deseable en cualquier situación política, en esta situación de crisis, en esta situación de catástrofe, de pandemia, es deseable, es exigible y es una obligación de los políticos el que tomemos las decisiones basadas en el consenso y en el acuerdo. Una situación complicada, una situación difícil, como has dicho, que esperemos que no volvamos a vivir, desgraciadamente en Lorca, con tema de terremotos, con tema de inundaciones, ahora la pandemia, una ciudad golpeada una y otra vez. De hecho, se han realizado unas jornadas organizadas por la Asamblea Regional con motivo de los terremotos, ¿no? La verdad es que Lorca, mucho castigo para la ciudad. La verdad es que sí, y cuanto más duro es el golpe, pues parece que los lorquinos más fuertes son y antes se levantan. Yo creo que esta ciudad, que para mí es la mejor ciudad del mundo, como no puede ser de otra manera, debe ser estudiada por muchos, y en muchos lugares ya lo estamos haciendo y ya nos están estudiando incluso en América por cómo supimos levantarnos y enfrentarnos al terremoto, y yo creo que ahora también en esta segunda oleada también vamos a ser ejemplo para muchos en muchos lugares del mundo. Bueno, yo creo que va en la genética, va en el ADN, va en las raíces de los lorquinos. Cuanto más duro nos golpea la vida, más fuertes somos, más ilusión ponemos, más ganas ponemos y antes nos levantamos. Y desde luego eso tiene que ser un orgullo para nosotros, el orgullo de nuestros padres que nos lo transmitieron y el orgullo de saber que nuestros hijos van a llevar esos genes lorquinos. Aprovechando que le tenemos aquí con motivo de esa visita, que como estamos comentando, de esa inauguración del tramo 2 de la Ronda Central, una de las inversiones importantes de la comunidad autónoma, había otro asunto encima de la mesa también importante para la Ciudad del Sol, que era la revitalización del casco histórico. Sí. ¿Cómo está la situación de revitalizar ese núcleo tan importante, el corazón de Lorca? Bueno, yo creo que junto con la Ronda Central va a ser el proyecto que va a cambiar, que va a dinamizar, que va a reactivar, como no podía ser de otra manera, Lorca. Es un compromiso del Ayuntamiento, es un compromiso del Gobierno regional. A principio de legislatura se aprobó en el Consejo de Gobierno ese proyecto de interés regional que sea la revitalización del casco histórico. Tuvimos reuniones con el Ayuntamiento, reuniones con los empresarios, con CECLOR y con Cámara de Comercio, y es cierto que en marzo llegó la pandemia, golpeó la pandemia y todo quedó parado, pero por supuesto es un proyecto que ya está aprobado en Consejo de Gobierno como de interés regional y que en cuanto la urgencia y las necesidades inmediatas de la pandemia nos permitan, vamos a reactivar. Ahí tenemos que trabajar todos, el Gobierno regional lo va a hacer, necesitamos fondos europeos también, el Ayuntamiento está colaborando al máximo también con el Gobierno regional, pero necesitamos también la apuesta de infraestructuras que ya estaban comprometidas por parte del Gobierno central, ¿no? Y necesitamos el Palacio de Justicia de Lorca, lo necesitamos. No sabemos dónde está ese proyecto que tuvo incluso fecha para poner la primera piedra por parte del anterior presidente del Gobierno, del presidente Rajoy, y del que ahora nada se sabe, ¿no? Creo que es importante que todas las administraciones, no solo las que estamos inmediatamente pegadas a Lorca, evidentemente el Ayuntamiento y el Gobierno regional, sino que todas las administraciones nos impliquemos. Hemos analizado varios asuntos. Me gustaría, para finalizar, uno también meramente y centrarnos en política, ¿no? Ese voto de censura de Vox al Gobierno. ¿Qué valoración tiene el presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia? Mire, yo creo que los españoles no están para perder el tiempo. España no está para perder el tiempo. A pocos políticos se encontrará que confronten más con Pedro Sánchez y que crea que tenemos un gobierno peor que el gobierno del PSOE y de Podemos. Y si hubiera alguna acción democrática para poder echar al gobierno actual,
yo la apoyaría, pero vamos a asistir a una pérdida de recursos, a una pérdida de tiempo, a un enfrentamiento político que va a terminar con Pedro Sánchez de pie en el Congreso de los Diputados siendo aplaudido por Bildu, por los nacionalistas vascos, por los separatistas catalanes, por Podemos, por todos, siendo aplaudido porque ha ganado la moción de censura. Porque no puede ganar Vox esa moción de censura, porque faltan diputados, porque las cuentas no salen, porque lo que vamos a hacer es perder el tiempo. Ya le digo cómo va a terminar. Hiciera el Partido Popular lo que hiciera, al final tiene más diputados PSOE, Pedro Sánchez, Podemos y todos los nacionalistas y los separatistas. Pues España no está para perder el tiempo, no está para perder el tiempo y los españoles tampoco. Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, muchas gracias por estar con nosotros en este especial informativo de esta casa de Comarcal Televisión. Seguimos muy pendientes de la pandemia y desgraciadamente nos espera también una Navidad y un inicio de año 2021 complicado que esperemos que entre todos podamos sacar adelante. Seguro que sí. Muchas gracias por invitarme como siempre y a vuestra disposición. Pues Fernando López Miras, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que ha sido el protagonista en esta noche de martes en ese especial informativo. Continúa la programación de Comarcal Televisión. Que pasen una feliz noche. Cuídense.